universitario! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Abajo la reforma neoliberal de Santos! ¡Abajo! 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 ¡Viva el movimiento nacional estudiantil! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Compañeros, y como lo que estamos exigiendo es una educación pública y de calidad, pues en este momento vamos a recibir una clase de calidad y pública al servicio de todos, sin tener preferencias por aquellos que tienen dinero o los que no. Vamos a recibir una clase pública y de calidad. A los habitantes del municipio de Málaga también los invitamos a que se acerquen acá a la Plaza Central, que nos acompañen y escuchen y se informen sobre por qué están marchando los estudiantes, sobre por qué hoy estamos acá en este parque diciendo que queremos una educación pública de calidad. Les invitamos a que se acerquen, a que se sienten con sus hijos y con sus hijas y recibamos juntos esta información importante sobre la reforma a la Ley 30 de 1992. ¿Sí va a haber quiz? Ojo. Muy bien, compañeros, compañeras, habitantes del municipio de Málaga. El hecho de que las universidades públicas del país en este momento se encuentren completamente paralizadas por decisión de la comunidad universitaria, de estudiantes, de profesores, de trabajadores de diferentes universidades del país, radica en el hecho de que el gobierno nacional ha propuesto una reforma a la Ley 30 de 1992, que es la ley que regula todo el sistema de educación superior en Colombia. El sistema de educación superior en Colombia está conformado no solamente por las universidades públicas y privadas, sino también por institutos técnicos, por institutos tecnológicos y por lo que se conocen como instituciones universitarias. En este momento el país requiere una reforma al sistema universitario y al sistema de educación superior, porque evidentemente estamos en crisis. ¿Cómo se evidencia esa crisis? La cobertura en educación superior, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Educación Nacional, tan solo llega al 37%. Asimismo, en términos de financiación, en 1992 las universidades públicas del país recibían un 85% de recursos por parte del gobierno colombiano. Para el 2010, las universidades están recibiendo tan solo un 35% de su presupuesto por parte del gobierno colombiano. Esto implica que cuando estamos hablando de universidades públicas en Colombia, estamos hablando de universidades que en su mayoría sus recursos no son públicos, son recursos privados obtenidos de diferentes maneras por nuestras universidades, obtenidos por alza permanente de matrículas, y para nadie es un secreto que las sedes regionales de la Universidad Industrial de Santander son las que tienen la tabla de matrículas más alta de toda la UIS. ¿De qué otra manera se obtienen esos recursos que el gobierno no da? Vendiendo la investigación que se supone debe estar al servicio del pueblo, resolviendo los problemas más apremiantes del pueblo. Sin embargo, se vende como cualquier otro bien o servicio a cualquier empresa nacional o multinacional que llegue y ponga la plata, porque lo que necesitan en este momento las universidades es plata y la tienen que recibir. También están autofinanciándose nuestras universidades con posgrados de altísimo costo, a los que muy probablemente nosotros cuando nos graduemos ni siquiera vamos a tener capacidad para poder acceder. También tenemos una crisis en términos de la autonomía universitaria, dado que las universidades realmente no tienen autonomía para decidir sobre su destino, sobre su academia, sobre su utilización del presupuesto y sobre diferentes aspectos de la vida universitaria. Tenemos consejos superiores universitarios que son la máxima dirección de nuestros claustros, donde en su mayoría la composición son agentes externos a la universidad. Es decir, la comunidad universitaria, quienes son la esencia de la universidad, que somos los estudiantes, que somos los profesores, que somos los trabajadores, que somos los investigadores, no estamos tomando las decisiones en nuestras universidades. También tenemos una crítica situación en términos de violación de derechos humanos.
El año pasado se realiza en la sede principal de la Universidad Industrial de Santander una audiencia pública nacional universitaria que contó con la participación de universidades de todo el país, en la que se denunció todas las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en este momento en nuestros claustros universitarios. Y se recogieron poco más de 5.000 denuncias de violación de este tipo. Violaciones que se ejemplifican, por ejemplo, valga la redundancia, con la infiltración del paramilitarismo en nuestras universidades. Y no es un secreto, ni tenemos miedo en afirmar que, por ejemplo, en el año 2007, el rector de nuestra universidad recibió una llamada de un paramilitar con el cual pactó dar nombres de estudiantes, de profesores, de trabajadores para ejecutar un plan pistola. Y que después de esa llamada fueron amenazados estudiantes, profesores y trabajadores de nuestra universidad. Es decir, y así como está sucediendo en la UIS, también se está presentando en la Universidad de Córdoba, también se está presentando en la Universidad de Pamplona, también se está presentando en la Unisucre y en muchas universidades del país, donde aquel que se atreve a alzar la voz, donde aquel que se atreve a hacer oposición, donde aquel que se atreve a decir no, pues es tildado de terrorista, es tildado de vándalo, y hay que decir, y tenemos que aplaudir eso, que los estudiantes no somos terroristas. Es una crisis universitaria que exige que en este momento se plantee una reforma a la educación superior. Pero los estudiantes colombianos, los profesores colombianos, los trabajadores colombianos, los profesionales y académicos de este país hemos dicho que la actual reforma que ha propuesto el gobierno de la Unidad Nacional no responde a las necesidades más apremiantes de nuestro sistema universitario. En términos de financiación, cuando en promedio actualmente se están recibiendo en cada universidad pública 3,2 millones de pesos por estudiante, esta reforma lo que va a traer es que se reciban en promedio aproximadamente 1 millón de pesos por estudiante. Se pretende aumentar en términos de cobertura 600.000 cupos en pregrado hasta el 2014, es decir, estamos hablando de 2 años aproximadamente. Sin embargo, los mismos rectores de nuestras universidades han dicho que no estamos en capacidad de aumentar una cobertura de esa manera, cuando muy probablemente el incremento presupuestal de nuestras universidades no llegue ni siquiera al 5%. Y para que funcionen actualmente las universidades, con la actual cobertura, que es poca, se requiere por lo menos un 6% de incremento presupuestal, teniendo en cuenta además que en la actualidad hay un faltante en el presupuesto de nuestras universidades de aproximadamente 700.000 millones de pesos. Es decir, nos falta esa cantidad de plata y nos implementan o nos quieren imponer una cobertura con recursos insuficientes. Para ser un poco pedagógico y para entender en términos de fórmulas, así como ustedes que estudian en su mayoría ingenierías, la fórmula es muy básica. Menos presupuesto, más cobertura, igual a menos calidad. Esa es la fórmula que nos está planteando en este momento el gobierno de Juan Manuel Santos. Asimismo, esta reforma no plantea en absoluto nada referente al mejoramiento de la calidad. Habla de un sistema de aseguramiento de la calidad que no dice, por ejemplo, que en este momento se requieren más profesores planta. Y también para nadie es un secreto que la sede de Málaga, como la mayoría de sedes regionales de la UIS, tienen en su totalidad o en su mayoría profesores cátedra. ¿Y por qué pasa esto? Porque un profesor cátedra que viene a dictar solamente unas horas y se va, pues se le paga mucho menos que un profesor planta que tiene que estar todo el tiempo en la universidad, al cual se le puede consultar y el cual también hace investigación y el cual hace publicaciones. Por lo tanto, un profesor que sin lugar a dudas puede ofrecer mayor calidad para nuestra formación. En términos de calidad, tampoco se habla de la necesidad que nuestras universidades tengan mejores laboratorios, que nuestras universidades tengan mejores bibliotecas, que en general nuestras universidades tengan mejor infraestructura, salones, que se solucione el problema de hacinamiento que por lo menos en la UIS Central estamos viviendo actualmente, donde se reciben clases de 60 y hasta 70 estudiantes, y eso obviamente va en desmejora de nuestra calidad. Tampoco se resuelve el grave problema de bienestar universitario que refleja la actual tasa de deserción,
donde por cada 100 estudiantes que ingresan a una universidad o a un instituto técnico y tecnológico, solamente 55 de ellos se gradúan. Y los otros 45 se quedan en el camino. ¿Por qué? Porque no tienen plata para seguir pagando, porque las matrículas cada vez son más altas, porque no tienen plata para pagar la alimentación, porque no tienen plata para pagar la vivienda, porque no tienen plata para pagar el transporte. Y el gobierno nacional no plantea soluciones en ese sentido. La sede UIS Málaga, como la mayoría de sedes regionales de la UIS, también ve este problema de la forma más crítica, y es que ustedes realmente no tienen un sistema de bienestar universitario. En la UIS Central tenemos comedores, tenemos residencias, pero en proporción para la cantidad de estudiantes que tiene la UIS en este momento, esos sistemas de comedores, de residencias y otros más no son suficientes. Y con la reforma, en tanto van a existir realmente en proporción menos recursos para poder funcionar nuestras universidades, pues bienestar universitario se va a ver golpeado gravemente. Hay que decir con toda franqueza a los habitantes, principalmente de este municipio tan hermoso de Santander, que así cuando se dio la pelea para que la UIS llegara a los lugares más recónditos del departamento, hoy tenemos que dar la pelea para que no nos quiten lo que ya está acá, y en la sede UIS Málaga. Porque esto ya es del municipio, esto ya es de ustedes, pobladores, y con esta reforma, que insisto, realmente no le da los suficientes recursos con las metas de cobertura que plantea el gobierno nacional, que son impuestas a nuestras universidades. Si no hay suficientes recursos, las primeras víctimas, en el caso de la Universidad Industrial de Santander, sin lugar a dudas, van a ser las sedes regionales. Porque en la actualidad de por sí, casi que en su totalidad, las sedes regionales están autososteniéndose. Son pocos los recursos que están recibiendo por parte de la sede central. Son la novia fea de la UIS, lo he dicho en varias partes, las sedes regionales. Y si hay menos recursos, téngalo por seguro, que en unos años más, si la reforma entra en vigencia, cosa que esperamos muchos y muchas que no suceda, porque vamos a ver la pelea, pero si llega a suceder, sin lugar a dudas, muy probablemente la sede de UIS Málaga va a dejar de existir. Y no lo decimos por exagerar, y no lo decimos por asustar, y no lo decimos para mentir y para que ustedes también entren en esta lucha a defender la educación. Lo decimos porque hay una alta probabilidad de que esto suceda. Así que, compañeros y compañeras de la sede UIS, en Bucaramanga, nosotros los estamos apoyando con todo el corazón, y así como ustedes están acá en pie, allá miles y miles de estudiantes también están, en Barbosa también, en Barranca también, y en Socorro también. En todo el país estamos en pie de lucha, y si nosotros nos comprometemos, y si nosotros somos decididos, y así nos amenacen con cancelación de semestre, y así nos amenacen con notas, como le diría una consigna, yo prefiero perder un semestre en la universidad que la universidad en un semestre, y vamos a defenderla.